Una consola portátil extrañamente familiar con procesador Rockchip 3326 y que promete buen rendimiento en consolas como PSP o Dreamcast. Pues hoy, gracias a una colaboración con Datafrog, traemos la review de la consola portátil RG36. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta RG36 la podéis localizar a través de la tienda de Datafrog. Su precio a día de hoy está en 58,95 €. Os dejaré enlace de afiliado tanto en el comentario fijado como en la descripción del vídeo, por si tras ver el vídeo, siempre tras ver el vídeo, os interesase su compra. En cuanto a sus características, son muy similares a otras consolas portátiles que tienen este mismo formato y que están actualmente en el mercado. Lo primero, su procesador. Estamos hablando de un Rockchip RK3326, un procesador que al ser bastante económico se está utilizando bastante en consolas de gama media y que está dando resultados pues más que aceptables. Se trata de un procesador de 4 núcleos ARM Cortex A35 a 1,5 GHz de frecuencia máxima. En cuanto a la GPU que integra, se trata de una Mali G31 MP2 a 520 MHz. De memoria RAM tendremos 1 GB de DDR3. Esta versión incluye una tarjeta microSD de 64 GB con el sistema más las ROMs. Y en cuanto al sistema, es nada más y nada menos que Arc OS 2.0, un sistema bastante eficiente que le saca bastante partido a este procesador, como hemos podido ver en otros vídeos del canal. También tendremos como uno de sus puntos fuertes la pantalla, una pantalla IPS con ángulo de visión total, de un tamaño de 3,5 pulgadas y con 640 x 480 píxeles. Promete soporte para múltiples emuladores yendo desde las consolas más clásicas como Nintendo o Game Boy y llegando hasta consolas como Dreamcast o PSP. En penúltimo lugar tendremos una batería de 3200 mAh que sobre el papel garantizaría una duración de hasta 6 horas, aunque como siempre esto dependerá mucho del juego con el que estemos y de detalles como el nivel de brillo o el volumen del sonido. Todo esto en una envolvente de 13 x 8,5 x 3 centímetros y con un peso de 197 gramos. Y un último detallito top freaky, tenemos iluminación RGB en los analógicos que podremos cambiar mediante un botón en la parte trasera de la consola. Llega el momento del desencajado, como viene siendo habitual. Si sacamos todas las cosas de la caja, lo que veremos es, en primer lugar, una pequeña pifia, y es que me han mandado los accesorios para ponerle un protector de pantalla, pero no viene el protector de pantalla en la caja. Supongo que esto será un error para mi caso particular y que normalmente vendrá con un protector de pantalla incorporado. En segundo lugar tendremos las instrucciones que vienen en formato librito y en múltiples idiomas, lo que hace que en la práctica solamente necesitemos 4 hojas donde se nos explican las funciones básicas del sistema. En tercer lugar tendremos un cable de USB-C a USB para poder realizar la carga de la consola. Y por último tendremos la consola RG36. Es muy similar a otras consolas de este formato, pero en esta ocasión la disposición de la cruceta y el analógico izquierdo se intercambian. Salvo eso, el resto de elementos se repite con alguna pequeña excepción. Bien, repasemos. Tendríamos los botones A, B, X e Y, de un tacto algo justillo a mi parecer. Se nota un plástico bastante económico, dejémoslo ahí. Tendríamos también en el frontal los botones Select y Start, los analógicos izquierdo y derecho, los cuales se notan razonablemente cómodos, así como la cruceta. Vamos a ver, ¿mi veredicto personal acerca de la cruceta? Pues al igual que los botones, se notan de una calidad algo justa. Luego lo probaremos. Continuando con el resto de botones, en un lateral tendremos los botones para subir y bajar el volumen, así como la ranura micro SD para la tarjeta que tenga el sistema. En el otro lado tendremos el botón de apagado o encendido, el botón de reset y otra ranura micro SD por si queremos tener una tarjeta adicional para las ROMs. Este es siempre un buen detalle. Por la parte trasera tenemos los botones L y R, pero no tendremos L2 y R2. En general, el aspecto de la consola es un poquito anguloso y no tan redondeado. Por último, en la parte inferior tenemos el conector para la carga de la consola, un jack de 3,5 para la conexión de unos auriculares y un puerto OTG para la conexión de dispositivos. Antes de empezar a trastear, un paso bastante importante, como siempre, hacer una copia de seguridad del sistema para evitar tener un susto, ya que las tarjetas que incorporan estas consolas chinas a veces implosionan sin avisar, y luego intentamos buscar por todos los sitios una imagen del sistema original. Os dejo arriba en anotación vídeo que hicimos en su momento acerca de cómo hacer una copia de seguridad para cualquier sistema de emulación.
Si arrancamos el sistema, lo primero que nos llama la atención es el ArcOS 2.0. Tras esto, se nos abrirá una interfaz Emulation Station bastante familiar y bastante vistoso, en el cual tendremos una buena selección de consolas. Aunque, ojito, ya que podremos ampliar dicho catálogo. Si insertamos la tarjeta de la consola en nuestro PC, podremos acceder a la unidad EasyROMs, donde tendremos acceso a multitud de plataformas. El proceso para copiado de los juegos es muy sencillo, simplemente arrastrar los juegos que tengamos en nuestro PC al interior de dichas carpetas, juegos que tendréis que localizar a través de internet. Volviendo a la consola RG36, en el interfaz podremos cambiar el tema que por defecto tiene instalado entre varios disponibles, por lo que podremos poner el modo de visualización del sistema a nuestro gusto. Si entramos en alguna de las consolas vemos que la mayor parte de las ROMs vienen scrapeadas con su carátula, caja de cartucho e información complementaria, con lo que tendremos un sistema bastante completito. En cuanto a la selección de juegos, es muy completa, aunque sí es verdad que sobre todo en la consola Nintendo NES encontraremos los típicos juegos NES repetidos o hackeados, cosa que a mí personalmente no me entusiasma. En cuanto al rendimiento de la consola, empezamos a probar todas las plataformas o consolas que a priori nos trae de serie, probando desde las menos exigentes y dejando para el final las más heavy, como Dreamcast o PSP. Pero vamos por partes. El desempeño en consolas de 8, 16 bits, arcades, Neo Geo o PlayStation 1 es muy bueno, por lo que aquí no hay nada que objetar. Tenemos de partida una bestialidad de consolas y juegos para disfrutar. Un pequeño inciso, ya que hacemos la prueba de Hadouken para comprobar qué tal funciona la cruceta, y tenemos una noticia buena y otra mala. Por un lado, los Hadouken salen razonablemente bien, pero al intentar los Shoryuken simplemente no hay manera. Por lo tanto, una cruceta que para mí tiene un aprobado pero pelado. Ya entrando en materia, probamos las consolas más top. Quizá Nintendo 64, que a priori es la primera consola que podría dar algún problemita, pero funciona muy bien. Probamos los juegos Mario Kart 64 y Legend of Zelda, y de lujo, con un funcionamiento del analógico muy correcto. Probando Dreamcast, comprobamos que el funcionamiento es bastante bueno. Crazy Taxi 2 y Gigawing 2 van bastante bien, con lo que tendremos un consolón que podremos disfrutar en esta RG36. Y por último probamos PSP, y sorpresa, ya que funciona bastante mejor de lo que yo esperaba. Probamos Darius Burst, Tekken Dark Resurrection y God of War Ghost of Sparta. Resumiendo, todos los juegos funcionan muy bien. Es cierto que God of War no va a tope de frames, se ve que tira un poco de frame skip o salto de fotogramas, pero es muy jugable y el sonido se escucha sin cortes. Por lo tanto, podríamos decir que PSP es hasta cierto punto una consola jugable en esta RG36. Y ahora llega el momento de ver la lista de pros y contras. Como pros tendríamos una consola que viene con el sistema ArcOS 2.0, sistema que saca bastante rendimiento del procesador Rockchip que incorpora esta RG36. En segundo lugar, algo que para mí es importante, su pantalla IPS de 3,5 pulgadas con ángulo de visión completo y que es un alivio para los ojos. Y por último, su buen rendimiento en consolas como Dreamcast o PSP, gracias en parte al sistema ArcOS antes mencionado. Pero no todo es potito y maravilloso, ya que también tendremos una serie de contras. La primera contra, y es una contra de bastante peso, es la calidad de los controles en general. Tanto los botones como la cruceta parecen de juguete. Además, los botones L y R son algo complicados de pulsar una vez estás metido en un juego. Y la segunda contra que le veo es que no he tenido manera de usar Wi-Fi a través del puerto OTG con un dongle Wi-Fi externo, algo que le quita bastantes posibilidades de cara a realizar, por ejemplo, scrapeo de los juegos. Conclusiones, pues otra consola clon con procesador RK3326 con un buen rendimiento y a priori bastante redonda, pero que a mi parecer queda muy lastrada por las calidades y el precio, que quizás es algo excesivo en comparación con sus hermanas gemelas. De todas maneras, esa es mi opinión, yo simplemente os enseño lo que trae y vosotros decidís. Por cierto, te puede interesar la lista de reproducción de reviews donde analizo y trasteo otras consolas similares a esta, así como otros cacharros para emular. Te lo dejo arriba en anotaciones y al final de este vídeo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego!